Muy buenas tardes. Le damos la más cordial bienvenida a la conferencia titulada La investigación educativa en contextos de pobreza y desigualdad, que forma parte del segundo día del 14º Seminario de Investigación Educativa, Diálogos para comprender y mejorar la educación, organizado por la Facultad de Educación, el Departamento de Educación, el Centro de Investigaciones y Servicios Educativos y la Escuela de Posgrado de la Universidad. Para dar inicio a esta conferencia, nos acompañan nuestros expertos en este espacio de diálogo y reflexión. Así saludo al doctor Santiago Cueto, quien es doctor y licenciado en Psicología Educacional por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido investigador visitante de la Universidad de Colonia de California en Davis y en la Universidad de Oxford. Actualmente es investigador principal de GRADE. Además, es profesor principal del Departamento de Psicología de la PUC. En el 2010 obtuvo el Premio Nacional de Psicología de Colegio de Psicólogos del Perú y en el 2018 fue reconocido por el Ministerio de Educación con las palmas magisteriales en el grado de Amauta. Les pido un aplauso para él, por favor. Saludamos también al doctor Robin Cavaniu, quien es doctor en Estudios de las Sociedades Latinoamericanas por el Instituto de los Altos Estudios de América Latina. Es profesor principal del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Católica del Perú, así como director del doctorado en Sociología y coordinador del grupo Edades de la Vida y Educación, de la misma Casa de Estudios. Les pido un aplauso para el doctor Robin. Antes de iniciar la conferencia, deseo comentarles que en sus carpetas encontrarán un código QR que les permitirá acceder a una plataforma para compartir sus consultas y comentarios durante la ponencia. A continuación, damos pase al doctor Santiago Cueto, quien en esta ocasión nos compartirá sus reflexiones sobre la investigación educativa en contextos de pobreza y desigualdad. Adelante, doctor. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a la Facultad de Educación. Para no agradecer a todos, agradeceré a la decana Diana Revilla y en nombre de ella a todo su... A ver, ¿se escucha? Ahora sí, mejor. Ya. Bueno, este es un tema, trataré de ser breve para darle tiempo a Robin, a quien de antemano agradezco, y también para a ver si podemos tener un diálogo. Este es un tema que no, el tema de la desigualdad, por supuesto, se suele ver, el tema de la pobreza, me parece que no es tan frecuente en las conversaciones sobre educación, entonces pensé empezar con algunas, no se deja, ahí está, con algunos datos y algunas definiciones sobre pobreza. Este es un gráfico sobre la evolución de la pobreza monetaria en el Perú. Si ustedes se fijan a lo largo de los últimos 22, 23 años, si ustedes se fijan en los datos del 2002, em, la pobreza total, claro que es el promedio, es la que está en el medio, la que está más arriba siempre es la rural y la que está más abajo siempre es la urbana. Y si ustedes se ponen a pensar estos niveles de pobreza, ¿no? Del año 2004, 59% de la población vivía en pobreza y si se van al área rural, 83% de las personas vivían en pobreza. Son cifras que realmente lo hacen a uno, a mí por lo menos me explotan el cerebro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y aquí ocurrió una cosa muy interesante, que es que los diferentes gobiernos, o durante los diferentes gobiernos, o casi casi debería decir a pesar de los diferentes gobiernos, pero bueno, no les quitemos méritos tampoco,
se logró ir disminuyendo y pasa un fenómeno que es muy común en estas reducciones de pobreza, que es que al inicio la reducción es más fuerte, ¿no? En los últimos años, si ustedes empiezan a llegar hacia el año 2000, ahí está, bueno, no sé si se ve. Si llegan hacia el año 2019, llegamos pues al punto más bajo que hemos tenido, que es 20% de la población en pobreza, 15% en áreas urbanas y 41% en zonas rurales. Em, pero fíjense aquí, la disminución ya era mucho más pequeña que aquí, ¿no? La curva es mucho más pronunciada. ¿Y aquí qué pasó? El COVID y la pandemia y todo se fue para arriba. Estamos recuperando, bueno, sí, un poco. Todavía no llegamos a niveles pre-pandemia, digamos, 28% es similar a lo que teníamos el 2011. ¿Esto tiene importancia para la educación? Por supuesto que sí, voy a tratar de irlo mostrando y argumentando, pero tiene importancia también para la calidad de vida de las personas, ¿no? Esto, disculpen, puede sonar un poco a clase y definiciones, pero como no se suele tratar el tema de la pobreza en contextos de educación, quise dar algunas definiciones, ¿no? Por un lado, ustedes dirán, bueno, la pobreza rural es tremenda, ¿no es cierto? Es mucho más alta que la pobreza urbana. Sí, todo esto es inaceptable, me parece a mí, pero tengan en cuenta también que como el 2/3 de la población o un poco más vive en zonas urbanas, a la hora que se ponen a contar ustedes los números, el porcentaje es mayor en zonas rurales, pero el número es mayor en zonas urbanas. ¿Me explico? ¿Y qué cosa es lo que esto significa? Quise poner aquí, estuve buscando los datos para que cada uno se ponga a pensar tal vez por algunos segundos qué haría con 455 soles al mes. Si ustedes tienen 455 soles al mes, el INEI ya no los considera pobres. ¿Les alcanzaría o no? Difícil, ¿no es cierto? Pero esa es la definición de pobreza, que es una definición un poco dura, pero que es la que permite las cifras que estamos ahí. ¿Cómo es que se convierten todos los ingresos, los bienes, etcétera, en pobreza? Bueno, estamos hablando, dicho sea de paso, de pobreza monetaria. Voy a entrar a esto en un minuto. La pobreza extrema todavía es más restringida. 200, si ustedes ganan 257 soles por al mes por persona, entonces ya no son pobres extremos y esa es la definición que tiene que ver con la canasta básica de consumo de alimentos, que también uno podría decir esto es bueno, esto es malo. En todo caso, lo interesante es que son cifras que se pueden comparar en el tiempo, ¿no? Y aquí los economistas hacen su magia estadística, vamos a decir, para poder hacer estimaciones rigurosas y en realidad son estimaciones, insisto, bastante bien cuidadas, incluso hay como tiene esta importancia, el INEI tiene un consejo externo, incluyendo a profesores de la Universidad Católica que verifican que esto se haya hecho de una manera seria, ¿no? Los departamentos con mayores índices de pobreza, Cajamarca y Loreto con 45 y 43. Esto ha ido cambiando en el tiempo, ¿no? Cuando yo era chico eran otros departamentos en el trapecio andino, en la época de Sendero, por ejemplo, y esto explicaba parte de lo que ocurría ahí, pero en general, vamos a decir, los departamentos de la costa tienen menores prevalencias de pobreza. Es el único método, en realidad no hay otros métodos, solo para mencionar, porque, insisto, en una sesión de diálogos y investigación tal vez esto les podría interesar. Un método que usa el mismo INEI y le llaman pobreza estructural tiene que ver con las necesidades básicas insatisfechas y ahí están las definiciones, ¿no? Características físicas inadecuadas, hacinamiento, más de 3 personas por habitación en el hogar, desagüe, dependencia económica, jefe de hogar con bajo nivel educativo, alto número de desempleados de personas, en fin. Entonces se cuentan ahí el número de necesidades básicas insatisfechas. Este es un tema muy dinámico, si les llegara a interesar, y hay múltiples definiciones. Se ha formado un grupo, por ejemplo, en Oxford, que se llama el OPI, que genera estos indicadores multidimensionales, salud, educación, nivel de vida,
Y por último, hay algunas personas que lo que hacen es pensar en una dieta de adultos, que en general suele estimar alrededor de 2.000 calorías por persona por día, y entonces convierten las cifras, los ingresos del hogar, para ver si alcanzaría para consumir esto, y hablan de pobreza calórica. Pero la que más se usa, sin duda, es, ay, algo hice. Esta, ¿no? La de pobreza monetaria. Creo que ya aprendí. Pero sí, sí lo puedes poner. Ok, entonces, vinculándolo con, muchas gracias, vinculando con la educación, estas escaleritas, yo le llamo escaleritas, ustedes las van a ver perfectamente en todas las evaluaciones nacionales o internacionales que se hagan. ¿Qué cosa es lo que dice? El nivel satisfactorio es el único que demuestra que el estudiante está al nivel de lo que debería haber aprendido en el grado respectivo, ¿no? A mí no me gusta la expresión de comprenden lo que leen porque es una expresión un poco vacía de significado. En realidad lo que estas pruebas indican es, dado el currículo, dado ciertos estándares de desempeño que están en el mismo currículo, ¿qué cosa es lo que un estudiante en segundo grado, en cuarto grado, en sexto grado, en segundo de secundaria debería poder demostrar? Y obviamente el estándar para segundo de secundaria es más exigente que para sexto de primaria, ¿no? Entonces lo que estas cifras dicen, lo que está en verde es cuáles son los estudiantes que logran un nivel satisfactorio, es decir, se desempeñan al nivel esperado para el grado en que están, ¿no? Esta explicación que les he dado es un poquito diferente, espero un poco más compleja, que comprenden lo que leen, que es una expresión muy común, pero, insisto, vacía, en realidad no, o no muy descriptiva. Y en realidad podríamos ir con más detalles porque hay una descripción específica de lo que son los estándares en cada nivel. Bueno, está la escalerita porque el nivel socioeconómico muy bajo, bajo, medio y alto, y ustedes ven 22.8, 35, 44 y 56. Y entonces es una cosa que se repite aquí y se repite aquí en matemática, tal cual. Tienen el nivel satisfactorio en proceso en inicio, antes no tenían, pero tuvieron que crear una categoría previo al inicio, y estos son, digamos, estudiantes que están a mediados o incluso en muchos casos fines de la primaria y no logran las tareas más básicas que ustedes pudieran proponerles a los estudiantes, ¿no? Em, que es una cosa inaceptable, pero que está vinculada con esto. Y voy a volver sobre este tema, pero ustedes hagan este ejercicio con casi cualquier evaluación vinculada con pobreza y van a encontrar los mismos resultados, por lo menos todos los que yo he visto aquí. Otra forma de acercarnos, pero también tenemos la misma escalerita, solo que más achatada, ¿no? Más hacia abajo, porque esa pobreza que ustedes vieron en pobreza monetaria al inicio que les mostré, se replica casi tal cual cuando ustedes ven la pobreza en rendimiento. Y los estudiantes rurales tienen menores rendimientos que los estudiantes urbanos, públicos o privados. Y aquí tienen rural 1, rural 2, rural 3, que no sé si conocen, pero son definiciones, categorías que usa el Ministerio de Educación para hablar del grado de ruralidad, digamos, ¿no? Rural 1 son aldeas más pequeñas, más alejadas de la capital del distrito, y rural 3 en el otro extremo, siendo rural también, porque hay una definición, y Robin es demógrafo y podrá hablar mejor que yo de esto, pero cuántas viviendas conjuntas, cuántas familias para definir que algo es rural, pero hay más rural que otro rural, por decirlo de alguna manera, y tienen ustedes aquí de nuevo esta escalerita. Entonces, no sé si logro transmitirles, pero la sensación que yo tengo con esto es como una sensación de rebeldía, digamos, de por qué, si la educación es un derecho y por lo tanto debería ser accesible para todos, ¿por qué tenemos estas situaciones tan previsibles que se repiten todos los años y no hay mayores acciones para revertirlas, ¿no? Am, y mi noción, mis planteamientos parten mucho de, insisto, de esta noción que creo que no hay que olvidar de la educación como un derecho, porque a menudo hablamos
la educación como un instrumento para el desarrollo, que no me quiero pelear con la noción, pero digamos, si ustedes le entran a la educación como una noción de desarrollo económico, entonces tengo que educar a las personas para que sean más productivas, para que el PBI crezca, para que podamos entrar a la OCDE. Ya estoy caricaturizando un poquito, disculpen, pero esa parecería la pretensión a veces. Y de nuevo, yo no me quiero pelear con esto. Evidentemente las personas más educadas deberían ser más productivas, son más productivas. Y eso está muy bien, pero si ustedes entran desde la noción a la educación como un derecho, entonces empiezan a preguntarse por otras cosas, como por ejemplo, ¿cuál es el derecho a la educación al cual pueden acceder realmente las personas con discapacidad, por ejemplo? Porque desde una lógica am, de productividad económica, digamos, mm, es más difícil argumentar por la educación de las personas con discapacidad. Por dar un ejemplo, y voy a volver sobre esto. Esta es la evolución del gasto público en educación. Aquí quería hacer notar una cosa curiosa. El año después del gobierno de Fujimori, de todos los líos que tuvimos, todas las fallas a la democracia, todas las faltas, corrupción, etcétera, hubo un gran instrumento que todavía existe, ya no muy enérgico como al inicio, ni muy vinculante, que se llamaba la mesa, perdón, el Acuerdo Nacional. El Acuerdo Nacional, en el documento que surgió después de Fujimori, es un poco como decir qué cosa es lo que ha ocurrido aquí y no debería volver a ocurrir. Entonces hay una serie de acuerdos que se incluyen en este documento que ustedes pueden revisar del Acuerdo Nacional, me parece que es del 2001, y uno de ellos decía, sin mucho sustento la verdad, pero decía que el PBI, perdón, el presupuesto asignado a educación debería ser equivalente a 6% del PBI. ¿De dónde venía el 6% del PBI? Yo le he preguntado muchas veces y es una cifra un poco, lo que le contestan a veces es el promedio de América Latina, que en realidad no es, ni era. Am, es cierto que hay países que invierten un equivalente mayor y hay muchísimo más que un equivalente menor. Bueno, del Acuerdo Nacional pasó a la Ley General de Educación y hace unos años pasó a la Constitución. Entonces, es una cosa bien interesante porque esta cifra, insisto, sin mucho sustento de que debería ser equivalente al 6% del PBI, eh, está en el documento más importante que rige la República y sin embargo no se cumple, ¿no? Si ustedes ven la línea azul, el 2002, bueno, no cambió mucho cuando se aprobó la Ley General de Educación en el 2003. Después ha aumentado, es verdad, pero todavía estamos lejos del 6%. En realidad yo voy a replantear esta am, idea de equivalente del PBI, pero creo que lo principal que quiero decir con esto es cómo tenemos acuerdos que están incluso en la Constitución y el Estado los incumple, porque son en realidad bien difíciles de cumplir, ¿no? El PBI todos los años aumenta y entonces para que sea equivalente al 6% del PBI tendría que aumentar más, ¿me explico? De lo que aumenta. De hecho, el presupuesto de educación aumenta todos los años. La otra cifra, la roja, es cuánto del presupuesto nacional del Estado le toca a educación y como ustedes ven, estamos alrededor del 17%, a veces baja, a veces sube, pero educación es el sector que tiene más dinero. Ahora está pasando una cosa interesante, el próximo año también y esto es reciente, ya no lo llegué a poner acá, pero se las comento, el próximo año ha aumentado nuevamente el presupuesto de educación, pero gran parte, una inmensa parte de los aumentos van para sueldos de docentes. Que está muy bien, los que están estudiando educación dirán, muy bien, muy justo, estoy de acuerdo, pero hay también gastos en inversión que deberían pensarse en programas o en fin, la congresista Flor Pablo logró
que se apruebe también una ley en primera instancia la semana pasada que aumenta el sueldo para los docentes jubilados, que van a ganar igual que los que están en la primera escala. em, pero vamos a ver si la ratifica el Ejecutivo porque es un montón de plata, ¿no? Entonces ahí hay que manejarse entre ah, la justicia y el ser pragmáticos un poco. Pero quería mostrarles esto. Bueno, gran parte de mi vida profesional, académica, los últimos 25 años casi ha estado dedicado a este estudio que se llama Niños del Milenio, que es una traducción libre, vamos a decir, de Young Lives, Vidas Jóvenes, que es un estudio en el cual nosotros seguimos a estas dos cohortes. Una cohorte, miren, el año 2002, ¿no? Que tenía un año cuando empezamos a verlo y otra cohorte que tenía 8 años cuando empezamos a verlo el 2002. Hemos ido administrando encuestas en sus hogares en todo el país, el 2006, 9, 13, 16. El 2020-21, cuando íbamos a ir, llegó la pandemia, entonces le hicimos telefónica y hace un par de años la ronda 7. Entonces, de un año han pasado a 22 y de 8 años han pasado a 29. Este tipo de estudios, la verdad es que es muy ilustrativo porque les permite ver una película en vez de una fotografía. Típicamente los estudios les muestran correlaciones, asociaciones de lo que está ocurriendo en un momento determinado, ¿no? Pero seguir a las mismas personas por todo el Perú a lo largo de un periodo tan largo es algo inédito. En realidad se hace también en India, Etiopía y Vietnam, entonces también tenemos datos comparativos, entonces tenemos dos cohortes, datos comparativos y todo esto espero que les interese, por un lado, por lo que voy a decir después, porque esa es la base de lo que voy a decir después, pero también si alguien tiene interés en base de datos secundaria, los cuestionarios y la base de datos están disponibles libremente en la página web de Niños del Milenio, y si no me pueden escribir y yo los ayudo un poco. Entonces, algunas conclusiones de todo esto. Buenas noticias, no todo es un desastre. La verdad, en educación, la cohorte menor, si ustedes me siguen, la cohorte menor es esta, perdón, está mal, está al revés esto, ¿no? Bueno, ya, la menor es esta de acá, no olvídense del título. Y esta es la mayor. O sea, la cohorte mayor nació el año 94, si se ponen a pensar, y la cohorte menor nació el año 2001, ¿ya? Entonces, los que nacieron el 2001 tienen mejores, mayores avances educativos que los que nacieron el 94. Es una cosa interesante. Entonces, o sea, todos estos mensajes que a veces dan algunas personas sobre que todo es un desastre. Yo he escuchado decir que, salvo Haití, somos los peores. Una vez escuché que todos los países de África nos ganaban. No hay evidencias, nos ganaban además, ¿no? Se usa un poco ese título así como de mundial de fútbol, no sé. Este, no tienen mayor sustento empírico. La evidencia más bien es que el Perú está mejorando en algunas cosas, como esto demuestra, las pruebas de rendimiento han ido mejorando con el tiempo un poco, a veces no se nota tanto, pero si ustedes miran PISA, si ustedes miran PISA, saben la evaluación de 15 años para los que están países participantes de la OCDE y algunos invitados como Perú. Am, Luego está lo que se llama el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación de la UNESCO, que también hace pruebas periódicas. Ahí también se observa una mejora. Y por último, la cobertura del sistema educativo es muy alta. O sea, ustedes vayan por la calle o incluso en el campo, donde ustedes quieran, les va a ser muy difícil encontrar a un niño o una niña en edad de asistir a la primaria, por ejemplo, que no esté asistiendo a, a la primaria. Entonces, esto es bien interesante porque la inequidad antes, hace unas décadas, se traducía sobre todo en acceso a la educación. Y lo que ha empezado a ocurrir en los últimos años es que ya no es el acceso a la educación, que se ha vuelto casi universal, porque está aumentando además en secundaria y en inicial,
En superior es otra historia, pero si hablamos de la educación básica, inicial, primaria y secundaria, la cobertura ha aumentado muchísimo, casi total. Em, la inequidad se ha movido ahora a las oportunidades educativas de las personas. O sea, lo que predice se asocia mucho con el nivel socioeconómico de las personas es la calidad de la escuela a la que asisten, incluso dentro del sistema público. No es solamente una cuestión de público y privado, sino que no quiero dar nombres, pero si ustedes van a un colegio emblemático, a un local que ha sido renovado, que es muy grande, a grandes unidades escolares que les llamamos, la gente que va a esas escuelas no es ah, de similares niveles de pobreza que la gente que está en el cerro, voy a decir algo de la misma ciudad, de alguna de las zonas marginales de Lima, que van a la escuela pública más cercana que encuentran, que obviamente no tiene ni los laboratorios, ni la piscina, ni el auditorio, ni el proyector en el salón de clase, ni muchas de las cosas que van a encontrar en el otro. Y entonces uno, de nuevo, le explota el cerebro un poco, a mí por lo menos, y empiezan a decir, ¿y por qué incluso dentro de la escuela pública hay a estas diferencias que se pueden asociar tan claramente con el nivel socioeconómico de las personas, ¿no? Pero insisto, la buena noticia es que están yendo a la escuela, entonces falta el siguiente paso, ¿no? Estos son algunas cifras, no quiero detenerme mucho aquí, pero nivel del estudio de los participantes a los 22 años, los que han terminado la secundaria completa, los que han terminado la secundaria a la edad normativa, o sea, la edad normativa son 17 años, ¿no es cierto? Han cumplido 17 años, deberían terminar la secundaria. Si han terminado de más, entonces se explica la diferencia con simplemente los que tienen secundaria completa y alguna vez que asistió a la universidad. Entonces ustedes ven, como esperarían, que los que han terminado la secundaria siempre son más que los que la han terminado a la edad normativa. O sea, los que han terminado a la edad normativa no han repetido, han entrado a la edad, no han abandonado temporalmente, pero la repetición es el principal mecanismo y los que van a la universidad son todavía menos. Pero si ustedes ven cohorte mayor, lo que les dije antes igual, son números, cifras menores que si miran a la corte menor. Entonces, la corte menor, los que nacieron, insisto, el 2001, les está yendo mejor que a los que nacieron en el 94. Eso es una buena noticia. Y otro dato interesante acá que estaba mirando es que si ustedes ven en la corte mayor, nacidos en el 94, rural y urbano, bueno, aquí el rural casi no ha mejorado y en cambio el urbano ha pasado de 31 a 44, ¿no? Que es una cosa importante. Pero aquí hay otro cambio también interesante respecto de hombres y mujeres. Si en la Corte Mayor, nacidos el 94, las cifras son muy parecidas en esto blanco que asistió a la universidad, 26-28, lo que estamos viendo cada vez más es que más mujeres están asistiendo a la universidad. ¿Qué cosa es lo que explica este fenómeno? También ese es un tema muy interesante que alguien podría investigar, pero no está ocurriendo solamente en el Perú y se podría mirar. Las malas noticias es que, y esta es mi conclusión, este es mi, como dicen en inglés, mi punchline, si quieren acordarse de alguna idea de lo que he dicho hoy tal vez sea esta y no tengo tiempo de mostrarle todos los resultados, pero si un niño o niña nace en una familia pobre o pobre extrema, indígena, rural o con discapacidad, o más de una de las anteriores, es probable que asista a una escuela de menor calidad, no termine la secundaria o la termine con extraedad, o no asista a la educación superior o lo haga a una menor calidad. Entonces, yo escribí un documento de trabajo que se llamaba algo así como la cuna marca las oportunidades de las personas, porque en Niños del Milenio podíamos hacer algo como ver el nivel socioeconómico de los niños al año de edad y predecir la calidad de la escuela 10 años después. No debería haber correlación, ¿no? Pero hay una correlación muy clara. Ustedes pueden ahora usar los datos de pobreza del niño o la niña al año de edad para predecir qué tan buena es la escuela a la que van a ir
años después, sistema público, privado, lo que sea. ¿Cómo se definió calidad de escuela? Bueno, cantidad de recursos, horas de recursos disponibles, de infraestructura, horas de estudios en la escuela y algunas otras variables que pueden ver en el documento, pero de nuevo, esto es otra vez para que el cerebro explote un poco. Las dinámicas de género son diferentes a las anteriores, habrán puesto que no las vi arriba. Las mujeres asisten, igual que los hombres, a la escuela. En matemáticas suelen tener un rendimiento un poco menor, en lectura suelen tener un rendimiento un poco mayor. Como habrán visto, están yendo un poco más a la universidad, pero el tema de género no es tanto un tema de acceso ni de rendimiento, pienso yo, y hay estudios también al respecto, sino un tema de patrones culturales, de, vamos a decirlo en una palabra, de machismo que se transmiten a través de la educación sin que haya una mente malévola que las quiera transmitir, ¿no? Pero no solamente a través de la educación, o si quieren de la educación entendido en un sentido amplio. Vean ustedes casi cualquier comercial de televisión que tenga que ver con artefactos en el hogar. El último, a veces con mi hija nos sentamos a mirarlos y a reírnos un poco, pero hay uno de un grupo, uno último que me ha parecido ya, o sea, realmente es como para mandar una carta a algún organismo supervisor, pero son un montón de mujeres que con un nuevo detergente están todas lavando con una felicidad que merecería una causa más justa. No sé, la verdad es que entonces en el fondo es eso, ¿no? O sea, ser ama de casa, lavar la ropa, dedicarse a la familia, son fuente de felicidad y por favor, no vayamos a cuestionar esto. El embarazo adolescente sigue siendo en niveles altos, sobre todo entre las familias pobres, lo cual perpetúa el ciclo de la pobreza. Ahora, de nuevo ha mejorado un poco. Estaba mirando los datos de niños del milenio. Antes de los 19 años, la cohorte mayor, antes de los 19 años, ¿qué porcentaje de las niñas, las jóvenes, estaban embarazadas? A ver, piensen un número en su cabeza. Antes de los 19 años, nací en el 94. ¿Ya pensaron un número? Un tercio, que es un número muy alto. En la corte menor, o sea, nacidos el 2001, bajó un poco a más o menos un cuarto, 25%. Y no son, por supuesto, deseos de ser madres, sino tienen que ver con, ah, así es, una educación sexual integral que ha sido objetada por una serie de movimientos, que la verdad es que cuando surgieron yo pensé que eran ah, un poco en broma o tal vez unos radicales extremistas, pero fueron teniendo más y más. Entonces, todo este movimiento en contra de la educación sexual integral se refleja en estas cosas. Programas como Juntos, ¿conocen Juntos? Transferencias condicionadas que le dan a las familias una cantidad porque su hijo vaya a la escuela. Bueno, esto lo que demuestra es la dificultad cuando usted no empatan las cosas porque Juntos logra mayor matrícula, pero no mayor rendimiento educativo. ¿Por qué? Porque no han mejorado la calidad de las escuelas a las que asisten los niños, ¿no? Juntos lo hace el MIDIS, el Ministerio de Educación está en otra cosa. ¿Qué no sabemos? Hay muy poca investigación o indicadores educativos hablando de inequidad sobre otros grupos como los afroperuanos. Creo que solo conozco un informe de UNICEF en el Perú. Personas privadas de su libertad también tienen derecho a la educación, adultos en educación básica alternativa, ni siquiera participan en las evaluaciones nacionales. Digamos, básica alternativa ¿sí? ¿Conocen? Son personas de más de 15 años que no han terminado y niños en hospitales por tiempo prolongado. Uno de los días más conmovedores de mi vida es cuando fui a visitar a estos niños una vez como parte de un trabajo en el hospital del niño y hay algunos que pasan semanas, meses lejos de su familia por quemaduras, etcétera, y la educación no es algo, es solamente la salud, ¿no? Hay muy pocas evaluaciones cualitativas o cuantitativas sobre la eficiencia de los programas públicos. Y yo quería destacar aquí, estábamos conversando con Luzmila antes de la Sociedad de Investigación Educativa Peruana, si no la conocen, creo que vale la pena entrar, tienen un seminario bienal, toca el próximo año uno,
y tienen una revista académica de libre disponibilidad, pero también la católica que organiza estos eventos y que me invita, estoy muy contento, me parece muy bien. Bueno, preguntas y pistas para el desarrollo de la educación. Yo creo que me estoy quedando sin tiempo, pero am, se necesitan más normas o revisar las existentes. Yo hice un trabajo sobre esto y mi conclusión fue un poco que hemos hecho una buena cantidad de leyes y suscrito una buena cantidad de convenios internacionales. El asunto es que se cumplan, ¿no? Empezando por cosas como las que le decía, ah, como lo que se dedica a la educación. ¿Cuánto cuesta una educación de calidad? Yo le dije antes que la ley dice el 6% de PIB, pero no tenemos un solo estudio serio de cuánto cuesta una educación de calidad en diferentes contextos. Tal vez es algo que se podría trabajar con los colegas de economía. ¿Qué significa que la educación sea un derecho? ¿La educación pública es realmente gratuita? Yo diría que no, y cualquiera que ha estado en educación pública puede contar anécdotas que hay muy pocos informes. Los pocos que se han escrito, los ha escrito ¿quién? ¿Qué institución? Encargada de los derechos, la Defensoría del Pueblo. Pero es un tema poco investigado también. Pero ustedes van a una escuela y les van a pedir o uniformes o otros textos o una cuota para materiales o vamos a ir al paseo o lo máximo. Una vez vino una persona y me dijo, no quieren dejar entrar a mi hijo porque no estoy aportando para la torta de la profesora. Son historias que hay que entender, claro, desde las lógicas de los diferentes actores, pero que son presión igual para las familias, ¿no? Am, ¿Es suficiente enfocarse en aspectos puramente educativos para solucionar los problemas del sector? Creo que les sigo sugiriendo que no. El problema, o uno de los problemas del Perú es que trabaja el MIS por un lado, como le decía, el MIMP es el ente rector por otro lado, educación por otro, salud están allá, se forman todo el tiempo comisiones intersectoriales, reuniones de viceministros, pero nada de esto tiene dientes, digamos, como para decir, yo digo, a veces el Ministerio de Economía podría tratar de decir, a menos que este programa de salud, de vacunación escolar, coordine de una manera eficaz con el Ministerio de Educación, no va a recibir fondos o algo parecido. Para empezar, la base de datos de cada uno de estos ministerios está desconectada uno de la otra. Y aquí que muestra la investigación educativa sobre los métodos más eficaces, les quería decir un par de cosas a esto, al respecto. Existen lo que se llaman revisiones sistemáticas, que son estudios de los estudios, digamos, para mostrar qué cosa es lo que mejor funciona. Si estamos hablando de rendimiento, y la educación no se agota en el rendimiento, las dos intervenciones que más y más salen como eficaces para promover el rendimiento de los estudiantes son lo que se llama la pedagogía estructurada, que tiene que ver con armar sesiones que tengan una estructura que puedan usar los docentes en una secuencia prevista para el trabajo con los estudiantes. Y la segunda le dicen en inglés teaching at the right level, enseñando al nivel adecuado, que es una noción que surgió sobre todo en India, pero que se está popularizando mucho, que tiene que ver con la noción de diversidad. Que un chico esté o una chica esté en cuarto grado no significa que sabe todo lo de tercero. En cuarto grado hay estudiantes de muy diferentes niveles y el docente lo que tiene que hacer es adecuarse a la diversidad de sus estudiantes para llevarlos a partir de donde están al siguiente nivel. Son los dos tipos de intervenciones que suenan mejor. Se debería priorizar el aprendizaje de matemática y lectura. Hay un movimiento muy fuerte estos días que dice que le llaman en inglés foundational learning, aprendizaje fundacional o instrumental, que dice que si no saben esto, el resto es inútil. Yo no sé cuán de acuerdo estoy. Por un lado, sí, si uno no sabe habilidades básicas de lectura y matemática a una cierta edad, no va a poder aprender las otras áreas, y no va a poder seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida, que es una cosa que se dice. Por otro lado, en un país que tiene los problemas que tenemos nosotros de corrupción, machismo, violencia, ignorar esos problemas, pero yo digo que tal vez se pueden combinar estas perspectivas y tener enfoques transversales, digamos, en el aprendizaje, lectura y matemática a favor de la igualdad, a favor de la solidaridad, de la empatía, de la honestidad, porque uno puede leer muy diferentes materiales, ¿no?
pero quería mencionar. ¿Y qué tan resiliente es el sistema educativo peruano a los shocks? La verdad es que a mí me sorprende cómo periódicamente decimos, oh, el niño, ¿y ahora qué hacemos? Vamos a ver cómo lo arreglamos cuando sabemos que estas cosas son cíclicas y se repiten. Bueno, les dije antes mi punchline, digamos, este es el gráfico que guía un poco lo que hago y lo que he estado tratando de decirles. Decirles que los resultados educativos de los estudiantes tienen que ver con las características individuales y familiares, como por ejemplo la pobreza, pero son mediadas también por las oportunidades educativas, que es lo que les decía antes, ¿no? Si uno es pobre, indígena, rural, va a ir a una escuela en general de menores, a oportunidades educativas, definido de múltiples formas, y esto se relaciona con los resultados educativos, pero hay un vínculo directo también entre los dos. Y aquí he puesto grande contexto porque la educación no puede ni debe ser la misma en un contexto urbano que rural, de violencia, etcétera. Y creo que ya, bueno, esta es la última. Ah, yo planteo estas dos cosas, la primera todavía he escrito un capítulo al respecto, pero todavía me gustaría decir, seguirla desarrollando, que es que si uno dice voy a hacer una política nacional para el país, lo que va a terminar haciendo sin querer es generar mayor inequidad por una serie de mecanismos. Porque uno lo que va a hacer es cuando genera un programa, eh, por ejemplo, Beca 18, tenemos evidencia de esto, ¿no? Quien accede a beca 18 no son necesariamente los más pobres de los pobres, son entre los que pueden acceder aquellos que tienen un cierto nivel de conectividad, información que les permite ir, aprender la información, llenar los formularios, etcétera, etcétera. No en todos los casos, pero digamos eso, ¿no? ¿Quiénes van a los colegios de alto rendimiento, que son colegios carísimos? Ya, de escuelas públicas, de acuerdo, pero son los de menor, los de mayor rendimiento y de menor nivel socioeconómico, tampoco ocurre mucho eso. Ahora hay que seguir investigando. Y lo último, solo para aclarar, esto lo escribí mal, pero la inequidad tiene que buscar disminuir, la equidad, perdón, debería ser, ¿no? Debería buscar disminuir brechas y aumentar promedios de manera simultánea, porque uno puede buscar la equidad chatando para abajo, ¿no? Y yo quiero buscar la equidad mejorando y subiendo. Y ahora sí, ya, y ahí están algunos datos y disculpen que me tome un poco más del tiempo. Gracias. Muchas gracias, doctor Santiago, por sus valiosas reflexiones y a continuación damos la palabra al doctor Robin Cavenue, quien comentará este tema. Muy bien, buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, un poco bajo ya. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación, ¿no? De los organizadores. También quiero agradecer y felicitar al doctor Santiago Cueto por su ponencia, muy interesante. Voy a ser breve porque sería interesante también que aprovechar el tiempo para que planteen sus preguntas eh, a a Santiago sobre su ponencia. Tenía básicamente dos reflexiones, una de carácter más empírica, metodológica, y la otra más conceptual. Apagado, creo. El cruce temático entre infancia y educación por un lado y pobreza por el otro lado, ¿no? Esta asociación temática, esta problematización. De esta problematización, de este cruce temático, salen muchos temas que nos preocupan desde las ciencias sociales, desde las ciencias de educación, temas de rendimiento académico, efectivamente, temas también tal vez más sociológicos de trabajo infantil, de problemas de deserción o interrupción de los estudios, etcétera. Hay una serie, un espectro de problemáticas que salen de esta problematización entre la infancia y educación por un lado y la pobreza por otro, ¿no?
es un poco, mencionaste mucho a trabajos de economistas, es un poco lo que los economistas llaman los inputs por un lado, ¿no? Y lo otro son resultados, ¿no? Los outputs, o sea, por ejemplo, como el trabajo de los niños, otros diferentes temas como la desnutrición, por ejemplo, etcétera, que salen de esta interrelación entre los temas de pobreza, de infancia y de pobreza, ¿no? Creo que lo interesante también de la discusión, ¿no?, es entre esta gran variable independiente que es la pobreza por un lado y por otro lado la educación y la infancia, que es un poco lo que queremos explicar, ¿no? Es como la variable dependiente. Entre las dos hay una serie, y ahí hay una discusión muy interesante, hay una serie de mecanismos, hay una serie de, una secuencia de factores, de variables em, que se combinan, ¿no?, de manera sincrónica o no, y que producen precisamente estos problemas. Y lo interesante también es que estos factores se observan, ¿no?, o analizan en diferentes niveles, a nivel individual, familiar, barrial, institucional, cultural, a nivel jurídico. O sea, por ejemplo, ¿no? O sea, pobreza o sea, cómo la pobreza permite explicar concreta y empíricamente el bajo rendimiento en comprensión lectora, por ejemplo, ¿no? Entrar entre la pobreza y la comprensión lectora hay otras variables que has presentado en tu penúltima diapositiva en este sentido, es muy importante, son todas las características individuales familiares que intermedian, es el verbo que has usado, y que permiten entender de manera más concreta cómo la pobreza explica a través de estos diferentes factores estos distintos problemas como la comprensión lectora, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que hay una discusión muy rica eh, sobre la diversidad de factores de acuerdo a los temas, ¿no?, que permite entender esta secuencia esta interrelación de variables que explican estos problemas que nos preocupan, ¿no? Ese es un primer punto. El segundo punto es la reflexión que has planteado al inicio, que me parece muy interesante sobre la pobreza monetaria, efectivamente. O sea, si una persona tiene un sol más de la línea de pobreza, o sea, empíricamente es igual de pobre, pero no entra, o sea, no está clasificado en la categoría. Entonces, eso plantea una serie de dificultades y de desafíos. Hay otras herramientas que permiten, digamos, captar las situaciones de las personas que no son necesariamente pobres, pero que están, o sea, en una situación de pobreza, mejor dicho. Y ahí hay una serie por ejemplo, el concepto de precariedad es muy interesante porque permite tomar en cuenta una serie de características, o sea, por ejemplo, la irregularidad de los ingresos, ¿no? Sabemos que eso, por ejemplo, explica mucho el trabajo de los niños. Hay muchos niños que trabajan porque sus padres no tienen ingresos regulares. Entonces, la irregularidad no necesariamente va a clasificar a la familia en una situación de pobreza, pero la misma irregularidad del tiempo hace que los ingresos del niño, del adolescente, permite estabilizar el ingreso familiar, por ejemplo, ¿no? O la debilidad de los ingresos también, ¿no?, que tiene que ver más directamente con la pobreza monetaria, pero también que explica, que permite entender este concepto de precariedad. Toda la dimensión un poco existencial también, ¿no? La incertidumbre hacia el futuro, ¿no? No sé qué va a pasar, entonces, ¿no? Se desarrollan ciertas estrategias familiares complementarias al ingreso del padre o de ambos padres, ¿no? Entonces, em, hay o sea, la noción de precariedad es muy interesante en este sentido. Tenemos también la noción de vulnerabilidad, que es bastante común, ¿no?, que también, ¿no?, hay, de acuerdo a las disciplinas, hay diferentes maneras de definir lo que es la vulnerabilidad. O sea, por ejemplo, los economistas entienden, si no me equivoco, entienden la vulnerabilidad como las familias que no están, o sea, que están precisamente por encima de la línea de pobreza, que no están en situación de pobreza,
pero que están en esta zona incierta donde podrían caer, entre comillas, en situación de pobreza, ¿no? Entonces creo que hay temas interesantes que permiten un poco matizar el uso del concepto de pobreza, ¿no? Por último, quiero subrayar la importancia, el interés que tenemos desde las ciencias sociales, desde la educación, ¿no? Sobre la iniciativa de Niños de Milenio. Es una iniciativa única a nivel mundial. Podemos ir a congresos en diferentes partes del mundo y o sea, Perú es uno de los 4 países que son parte de esta iniciativa y hay una base de datos que es sumamente eh, rica y que se puede aprovechar también no solo para la investigación académica, sino también para poder afinar, diseñar políticas sociales, ¿no? Entonces, solo quisiera incentivarles a utilizar, ¿no? esta base de datos y saludo todo el trabajo que hacen desde hace más de 20 años, ¿no? Voy a parar aquí porque creo que es interesante, ¿no? Tener ahora una ronda de preguntas con Santiago. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Robin. Y como se indicó hace un momento, ustedes tuvieron acceso a un QR. Vamos a abrirlo para ver las preguntas que se han planteado. Tenemos una primera pregunta bastante interesante. Si bien la cobertura del sistema educativo peruano en los 3 niveles de la educación básica es muy alta, ¿cómo se explica que persistan profundas desigualdades en términos de calidad de los aprendizajes y acceso a oportunidades educativas en contextos rurales? Esa es la pregunta de política, ¿no? Es una pregunta. Yo lo que puedo decir es que no hay, insisto, no hay una mente malévola que esté pensando en hacer el sistema educativo, sino que hay fuerzas, vamos a decir, estructurales vinculadas con las familias, con una serie de instituciones que hacen que se generen más incentivos para dar más oportunidades en zonas urbanas. Les cuento una historia de una funcionaria que estuvo en el Ministerio de Educación y que suelo repetir, pero es que me gusta mucho. Ella era directora de una oficina de tecnología del Ministerio de Educación y tenía fondos para dar, no recuerdo bien la cifra, pero digamos, internet a 50.000 estudiantes urbanos o con la misma cantidad de dinero para darle internet a 5.000 estudiantes rurales. ¿Por qué? Porque en zonas rurales es más caro, está más alejado, no están los cables, hay que usar satélite o lo que fuera. Entonces, 50.000 versus 5.000. En una lógica gubernamental y de eficiencia, 50.000 es 10 veces más y entonces se termina dando a zonas urbanas. Pero, o sea, los mecanismos son todavía más complejos porque si ustedes ven la calidad de los docentes medidos, por ejemplo, en las pruebas que van a zonas, en el sistema público, que van a zonas urbanas y rurales, van a encontrar, y hay un par de estudios al respecto, que es mayor en zonas urbanas. ¿Cómo es que esto ocurre? Y ahí los mecanismos son más complejos, a pesar de que hay incentivos para que los mejores docentes vayan a zonas rurales, pero no terminan atrayendo a los mejores. Entonces, las zonas rurales de menor rendimiento con estas dos historias que les he contado, reciben menos internet y docentes de menor calidad. ¿Cómo torcer esa vía? Como dije al inicio, esa es la pregunta de política. Muy bien. Gracias. Y esta es la segunda pregunta. ¿Qué muestra la investigación respecto a la violencia estructural en contextos de pobreza y su efecto en los aprendizajes? ¿Tú quieres? Y bueno, pues, o sea, es muy desafiante. Habría que definir lo que es la violencia estructural también, ¿no? Eh, Habría que también identificar las zonas donde se ejerce con mayor fuerza la violencia estructural, pero de hecho, bueno, no tengo necesariamente datos, pero o sea, podemos suponer, sin tomar muchos riesgos, que hay
hay menores, el rendimiento académico y las situaciones escolares son más difíciles en zonas, en colegios, ¿no? En zonas donde hay violencia estructural. O sea, Mm, habría que tal bien. vez o sea, operacionalizar un poco lo que es la violencia estructural o ver a qué fenómenos más concretos la asociamos, ¿no? Pero sí en sentido de también de, o sea, no necesariamente en términos de violencia estructural, en violencia física. Bueno, sabemos que eso crea un ambiente no propicio a los estudios, ¿no? Sí, violencia estructural, me gusta mucho la noción de operacionalizarla y entender bien a qué nos referimos. No es un tema que yo haya investigado, pero justo me ha escrito una profesora alemana, voy a hacer un paper, me invitan el próximo año y vengo y lo presento. Pero no tengo más que añadir ahora. Ella ha hecho la pregunta. Bien, muchísimas gracias a ambos. A continuación, invitamos a la doctora Carol Rivero para que pueda entregar algunos presentes a los ponentes. Tenemos un QR para que nos puedan dar sus comentarios, consultas y percepciones.